Hola, hola, buenos días, saludos, queridas hermanas, hermanos, amigos, familias, caramelos y bolitas y todos que me escuchan, que me puedan acompañar en estos minutitos de reflexión. Haj Pesach Sameach, que es el saludo judío de Pascua. Feliz fiesta de Pesach. Christos Anesti es un saludo griego, pascual, para las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas. Cristo ha resucitado. Christos Anesti. Y para mis amigos católicos romanos, resurrectis Dominus Vere, aleluya. Cristo ha resucitado en verdad, aleluya. En estos días de Semana Santa quiero compartir con ustedes una sencilla reflexión, pero espero que sea útil para la reflexión bíblica teológica de todos y cada uno de nosotros y que incluso para algunos de ustedes pueda ser entrañable. Con frecuencia me preguntan, oye, tú que tienes sangre judía heredada de tu abuelo, y esa herencia que pasó a mi padre y de mi padre a mí, bueno, que tu padre que se convirtió al cristianismo evangélico y tú también, tu abuela una profunda católica romana, lo mismo que tu madre, mi madre hasta el día de hoy sigue siendo un híbrido raro, que es evangélica pero a la vez católica. ¿Qué celebras realmente? ¿La Pascua judía, la Santa Cena del cristianismo evangélico o la Eucaristía de la Mesa Católica Romana? Voy a responder con libertad, con toda la libertad y con el corazón en paz, compartiendo con ustedes este pequeño mensaje. Yo no tengo ningún problema en participar de la mesa de Pesaj, lo he hecho durante muchas ocasiones. Tampoco tengo ningún problema en celebrar la Santa Cena en las iglesias evangélicas, ya sea una vez al año, como en el caso de la ID7, o múltiples veces al año, como en el caso de las otras iglesias protestantes del evangelismo. Tampoco tengo problema en celebrar la Eucaristía en la Mesa Católica Romana, porque participo en muchas ocasiones de celebraciones ecuménicas. ¿Y por qué? Porque lo que importa es la memoria del paso de Dios, no la escudería de la identidad de una comunidad eclesiástica. De hecho, esta celebración tan solemne en el judaísmo, en el catolicismo, en el cristianismo, no es otra cosa que la reivindicación de una celebración pagana. Por lo tanto, no es la celebración per se, es la memoria detrás de esta celebración. Es el entender que esta palabra que traigo no nace desde una trinchera de las diferencias entre judíos, evangélicos y católicos, sino más bien desde esa mesa del recuerdo, de la memoria, de la fe y de la esperanza. Porque efectivamente yo soy un hijo de dos mundos. Y quizá por eso esta semana la vivo de una manera muy personal. Soy judío de origen y católico de origen y abracé la tradición protestante de mi padre, que fue el primero en convertirse al cristianismo, de una hermana de nombre Máxima. Y pues de mi madre, que era católica romana, lo mismo que toda su familia. Gran parte de mi familia sigue caminando en la tradición judía o en la tradición católica romana. Muchos otros ahora caminan en la tradición evangélica.
Así que cuando llega esta semana, yo la vivo no desde una sola orilla, no desde una sola esquina, la vivo como un puente que atraviesa y me gustaría compartir con ustedes porque creo que en el centro de nuestras tradiciones se encuentra una sola verdad. Dios pasa a liberar para amar y para dar vida nueva. Eh, Quisiera comenzar revisando un poquito de la raíz judía de esta celebración, la Pascua, que no es otra cosa que la memoria de libertad. Para muchos, estos días tienen el tono muy solemne de esa liturgia católica romana que camina desde la cruz hasta el resplandor del domingo de resurrección. Para otros tiene esa fuerza del anuncio evangélico del Cristo vive, Cristo ha vencido y en él hay gracia, redención y vida nueva. Y para quienes miramos también hacia las raíces de la tradición en Israel, en el antiguo Israel, estos días inevitablemente nos remiten a esa antigua Pascua, a ese éxodo, a la noche de la liberación en la que Dios escucha el clamor de los esclavos y los saca de casa de servidumbre. Y quizá ahí está una de las verdades más hermosas de esta temporada, que la fe bíblica entera, completa, está atravesada por ese recuerdo, por esa memoria, por ese sijarón, dirían los judíos, ese sijarón, esa memoria de la liberación. La Pascua, en el sentido más antiguo, no comienza en Jerusalén en el siglo primero, comienza en Egipto, comienza cuando un pueblo humillado, explotado y herido escucha que Dios no es indiferente a su dolor. Cuando se entera que alguien se está doliendo con ellos. El libro del Éxodo nos presenta a un Dios que ve, a un Dios que escucha, a un Dios que conoce y se mimetiza con el sufrimiento de su pueblo y que desciende para liberarlo. La Pascua judía en su entraña más profunda no es simplemente una fiesta ritual, es una proclamación de que la opresión no es la última palabra en la comunidad social, en la comunión social. La Pascua, en el sentido más antiguo, per- perdón, es esa memoria que marca para siempre la espiritualidad de un pueblo que después pasó a ser el pueblo de Israel. Comer panásimo, contar la historia, recordar la salida, bendecir la mesa, preguntar y responder, todo eso era y sigue siendo una forma de decir no olvides de dónde te sacó Dios. No olvides que la libertad fue don, fue gracia y fue misericordia. La misericordia de Dios, la gracia divina, es el eje central de todo el discurso en el Antiguo Testamento. No hay una ley del Antiguo Testamento y una gracia del Nuevo Testamento. La misericordia es el eje central de todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dejando a un ladito este asunto de la celebración del Pesa judío, y volviendo nuestros ojos un poquito hacia la celebración evangélica, hacia esa visión, esa mirada del Cordero y el nuevo pacto. Entramos a un horizonte pascual distinto, donde los evangelios
sitúan los últimos días de Jesús. Jesús no aparece desligado de esta celebración de la tradición pascual. Jesús no cae del cielo fuera de la historia de su pueblo. Por el contrario, el Jesús que presentan los evangelios es un Jesús que celebra, que interpreta y que reconfigura y lleva a una hondura mucho más profunda esa nueva memoria de la Pascua. Su última cena, leída desde la fe cristiana, está cargada del eco del éxodo, de ese pan compartido, de ese viejo pacto fusionado con el nuevo pacto y de la esperanza de la liberación, ya no del pueblo de Egipto, sino de las consecuencias que trae consigo el desviarse del camino de la ley divina. Cuando yo desde mi fe evangélica me acerco a esos mismos días, veo a Jesús, a Jesús, a Yeshua, al Rabí de Nazaret, compartiendo precisamente esa cena de Pesaj con sus discípulos, pero allí en medio de ese ceder, de ese orden de Pesaj, él toma el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Toma la copa, la tercera copa de la Pascua y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Por eso, cuando el mundo evangélico contempla la cruz, no la contempla como un simple episodio de dolor aislado, sino como el momento en el que el amor de Dios se entrega radicalmente hasta sus últimas consecuencias. Y cuando anuncia la resurrección, no solamente proclama un milagro, sino porque proclama también la victoria. ¿Cuál victoria? La vida ha derrotado a la muerte. La esperanza ha derrotado al fracaso. El reino de Dios ha irrumpido aún en medio de la violencia humana. Y eso nos lleva a una experiencia sumamente personal, que es el poder del perdón gratuito. Es la reconciliación con Boreja Olam, con el creador del mundo, de allá de la narración del Génesis. Nos da acceso libre al Padre, pero también implica la imputación de un compromiso, que es vivir como pueblo liberado con la memoria del siervo que entregó su vida por amor. De aquí me gustaría pasar a un punto en el cual el catolicismo romano pone mucho énfasis, que es la resurrección que corona ese sacrificio pascual. Y es aquí donde mi abuela Manuela, padre de mi padre, donde mi padre, mi madre, con su fe católica, me dieron una lección de niño que agradezco cada día hasta el día de hoy. Porque para mi abuela, para mi familia católica romana, para toda la tradición católica en general, la Semana Santa no termina el viernes, termina el domingo. El centro de todo no es solamente la cruz. Es la cruz, sí, pero culmina en la resurrección. El misterio pascual en el catolicismo romano es una sola pieza: pasión, muerte y resurrección.
Cuando la tradición católica romana vive estos días con solemnidad, con procesión, con silencio, con vigilia, con Eucaristía y con domingo cristiano, lo que está diciendo, lo que está afirmando es algo profundamente verdadero, que la fe necesita cuerpo, que la fe necesita una memoria encarnada, que la fe necesita símbolos, que la fe necesita tiempos santos para poder volver a tocar ese misterio. El catolicismo en este punto nos recuerda que la fe no es solo una decisión interior, es también un cuerpo. La iglesia camina junta. Nos recuerda que la celebración en comunidad es una forma de vivir esa esperanza de manera encarnada. Y esa resurrección no es solamente un dogma, es la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Qué nos une a estos tres grupos aparentemente distantes, pero tan juntos, tan inmersos en una misma historia de fe? ¿Qué nos une? Lo que nos une es el camino hacia una fe reconciliada. Así que si nosotros vemos con profundidad, con hondura, y con honestidad las distintas celebraciones, o más bien las distintas formas, tradiciones de celebración de esta misma fiesta, de esta misma memoria. En realidad lo que vamos a descubrir es que son acentos distintos alrededor de un mismo misterio. Israel recuerda que Dios libera de la esclavitud. El cristianismo evangélico proclama que en Cristo hay una nueva alianza y esperanza viva. El catolicismo contempla litúrgicamente el drama santo de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y en el fondo, las tres miradas nos empujan a una sola confesión. Dios no abandona al ser humano en medio de la noche. Semana Santa, entonces, no tendría que ser para nosotros un tiempo de disputa religiosa, sino de reverencia, de escucha mutua y de reconciliación espiritual. No para borrar diferencias, porque las diferencias existen, es inevitable, son reales, pero sí para poder aprender a mirarlas con respeto, con inteligencia, con claridad y sobre todo con memoria. Porque antes que las polémicas estuvo el clamor de un pueblo esclavizado. Antes, mucho antes que los sistemas teológicos, incluido el sistema teológico del judaísmo, estuvo la mesa compartida. Antes que nuestras etiquetas, las etiquetas que nosotros nos ponemos, estuvo el dolor humano, y el dolor humano es el punto de partida para esa Pascua, para esa liberación. Y frente a ese dolor, la escritura entera, de Génesis a Apocalipsis, se levanta para decir una sola cosa: Dios escucha, Dios acompaña y Dios abre caminos donde quiera que pareciera que no hay esperanza, solo encierro y esclavitud. Tal vez, y solo tal vez, eso sea lo que en realidad nosotros necesitamos recordar hoy, en Pesaj, en Santa Cena o en la Eucaristía.
En un mundo como el en el que vivimos hoy, un mundo roto, hecho pedacitos por la violencia, por la indiferencia, por el desprecio al otro, por la santidad en el más estricto y etimológico sentido de la palabra, por el fanatismo. La Pascua, queridos hermanos, en su raíz más honda, nos vuelve a decir que la fe no fue dada para dividirnos más de lo que nuestro propio ego ya hace por sí mismo, sino para regresarnos, para devolvernos ese toque perdido en la caída que es la humanidad, la humanización. La memoria de la Pascua no tiene que dividirnos, tendría que humanizarnos para hacernos más misericordiosos, para hacernos más humildes, para hacernos más fraternos y dejar de etiquetarnos como cristianos, evangélicos, católicos, judíos, musulmanes, hindúes, sintoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo deberíamos llevarnos de la conmemoración de estos días santos, no es solamente la emoción de una religión pasajera, de eso estamos hasta la muy mal, sino de una convicción mucho más profunda que eso. No se puede celebrar al Dios de la vida mientras se desprecia al hermano. No se puede hablar de resurrección mientras sembremos muerte. No se puede, queridos hermanos, invocar la cruz sin asumir también el llamado inherente, necesario, inseparable del amor, de la justicia y de la compasión, que es el eje central de la misericordia. Dejémonos de tonterías, eso es la misericordia. La gran pregunta, entonces, no es solo qué celebramos esta Semana Santa. La gran pregunta es qué clase de humanidad estamos construyendo a la luz de lo que celebramos. Queridos hermanos, que la memoria de la Pascua judía nos recuerde que Dios libera, que la esperanza evangélica nos recuerde que Cristo vive y que la solemnidad del domingo cristiano nos recuerde que la piedra no pudo encerrar para siempre la vida. Que esta Semana Santa nos vuelva más humanos, nos haga más compasivos y nos revuelva en fraternidad los unos para con los otros. Que seamos capaces de sentarnos a la mesa unos con otros, aún pensando distinto, sabiendo que pensamos distinto, sabiendo que creemos distinto, sabiendo que adoramos distinto, pero reconociendo que el misterio de Dios es siempre más grande que nuestras fronteras y nuestras diferencias. Paz para quienes recuerdan, shalom para el pueblo judío, esperanza para quienes lloran y vida nueva para quienes aún caminan en la noche. Así que, queridos hermanos,
quisiera despedirme de ustedes solamente con la frase con la que inicié. Hag Pesach Sameach, que es el saludo judío para la Pascua. Feliz fiesta de Pesaj. Cristo Celesti, Cristo ha resucitado. Y Resurrexit Dominus Veri, aleluya. En verdad, Cristo ha resucitado. Aleluya. Shalom Bejaris.